La siguiente historia fue enviada por Don Refugio, en el Estado de México. Hola, yo no soy una persona con estudios y mucho menos de una familia privilegiada, pero quería contarles lo que me sucedió cuando trabajaba de velador en una fábrica, una empresa que se dedicaba a crear cierto tipo de cableado de cobre para todo tipo de uso. Bueno, eso no es lo relevante de la historia. Yo llegaba como cada tarde-noche cuando comenzaba mi turno. Por el día la pasaba dormido y descansando para que al llegar la noche accediera a mi turno como era ya mi costumbre. Me registraba al entrar a la fábrica y anotaba mi nombre junto con la hora de llegada en la bitácora, que no era más que una libreta. En la empresa teníamos una pequeña caseta, un espacio como un pequeño cuarto, en el cual había un teléfono para cualquier llamada de emergencia o lo que se ofreciera, además de una PR-24 de madera, como la que usan los policías o vigilantes. Para los que no la conocen, es la popularmente llamada macana de madera, y junto con ello llevaba conmigo una lámpara para realizar mis recorridos por todo el terreno. La empresa era muy grande, y debía recorrer toda la zona noche con noche, por lo menos hacer 3 rondines. Siempre comenzaba por el área de las oficinas y luego me dirigía a la zona donde se encuentra toda la maquinaria y herramientas, para finalmente pasar por el patio y terminar en los grandes almacenes del producto ya fabricado, y donde se cargaban los grandes camiones que llevaban la mercancía a sus diferentes destinos del Estado de México y del país. Debo admitir que la empresa lucía muy desolada y pacífica. Solo la luz de las lámparas del patio y la luz de la luna me acompañaban en mis recorridos noche con noche. Pero como nunca me había ocurrido nada durante mi trabajo en ese lugar, siempre me encontraba confiado en que todo saldría bien como el resto de los días anteriores. Además, me llevaba mi pequeño radio portátil con el cual me distraía escuchando mis estaciones favoritas, y hasta me ponía a cantar a veces algunas de las canciones que me gustaban. A pesar de que varias personas me llegaron a comentar que habían escuchado ruidos durante la noche o que veían sombras pasar por ciertos lugares, yo no creía mucho en esas cosas, pues aunque llevaba poco tiempo en el trabajo y como siempre había trabajado de velador, nunca me había sucedido algo similar a eso en ninguna parte. Quizás me lo decían para querer espantarme, pero no lo lograrían. Sin embargo, algo atrajo mi atención una noche. Ya había dado el recorrido por las oficinas, lugar por donde siempre me gustaba empezar, y justo iba entrando al área de las grandes máquinas, pero me sentía un poco raro, como si una presencia me estuviera observando, lo que me puso completamente en alerta y volteaba a mirar en todas direcciones, y aunque no lograba ver nada, sentía un gran frío recorrer por todo mi cuerpo, una especie de escalofrío, pero solo era en ese lugar. Me seguía adentrando en el enorme lugar, y mientras observaba y alumbraba con mi lámpara la zona, me dirigía hacia la puerta para irme hacia el patio, y justo antes de llegar a la salida, escuché unas risas de niños detrás de mí. Fue entonces cuando una terrible sensación de terror me invadió de inmediato, y aunque volteé la mirada hacia atrás, no lograba ver nada. Dirigí la mirada de nuevo hacia enfrente y unas pequeñas sombras pasaron dirigiéndose hacia la salida. Me apresuré a salir para ver de qué se trataba, o si era una broma que me estuvieran jugando, pero nada, no había nadie y era completamente imposible que hubiera niños dentro de la empresa, pues ya había dado un recorrido 2 horas antes en esa madrugada y no había absolutamente nada. Traté de tranquilizarme, pero admito que me dio mucho miedo lo que acababa de pasar, pues jamás me había sucedido algo similar y no hallaba explicación alguna de lo que había sucedido. Fui rápido a la caseta y le marqué a mi esposa mientras se me quitaba un poco lo asustado. Ella se despertó para atender mi llamada y le conté todo lo ocurrido.
Mi esposa sí creía en todas esas cosas paranormales y comúnmente escuchaba historias de miedo que la familia contaba y veía todo tipo de programas de espantos. Pero lo que me dijo, cerca de consolarme o ayudarme a sentirme mejor, la verdad terminó por aterrarme más. Pues dicen que cuando se escuchan niños jugando o risas de niños, suelen ser entes demoníacos que, lejos de ser algo bueno, tienen malas intenciones contigo. No es nada bueno que pasen esas cosas, pero afortunadamente no me sucedió algo malo a mí. Dicen que hay demonios o entes malignos que llegan a atacar a las personas en algunas ocasiones. No le conté nada a mis compañeros de trabajo ni a nadie en la empresa, pues pensarían que estoy loco o quizás no me creerían y se burlarían de mí. En los siguientes días, admito que tenía un poco de miedo a presenciar lo ya ocurrido anteriormente, y lo que era de esperarse ocurrió, pues un par de días después, justo en las oficinas, me cerraron una puerta con mucha fuerza. Lo primero que hice fue darle una explicación razonable, pero no había viento dentro del edificio, así que era imposible que se hubiera cerrado sola. Y seguí escuchando algunas risas de niños y algunas sombras pasar por el lugar cuando bajaba las escaleras, aun cuando todo estaba completamente vacío. A pesar de que cargaba conmigo un rosario bendito que mi esposa me había regalado, estas entidades no dejaban de asustarme. Así que decidí cambiarme de trabajo y hoy en día trabajo en otra empresa donde no volví a presenciar ningún evento de ese tipo. Con el tiempo, me di cuenta que aquel lugar donde me aterrorizaban los demonios o fantasmas había sido un cementerio. Quizás esa era la explicación a todo lo que viví. El siguiente relato es de Ignacio Velázquez desde Puebla. Quería contarles algo que me ocurrió en mi trabajo de velador en un panteón. Como es de esperarse, los panteones son muy pacíficos, pues nadie en la noche quiere estar en esos lugares porque tienen miedo que algo se les aparezca o los espante de pronto. Yo siempre he tenido más miedo de los vivos que de los muertos, pues finalmente ellos ya están descansando en paz y los vivos pueden hacernos realmente daño si así se lo proponen. Mi trabajo siempre ha sido vigilar que no entre nadie al panteón y que no hagan cosas malas con nuestros difuntos, ya que muchos hacen rituales de magia negra o brujería y llegan a querer robarse a los difuntos o huesos de ellos, o hasta enterrar sus trabajos de maldad en la tierra del cementerio, por lo que debemos cuidar que no hagan ese tipo de cosas. Nunca me ha dado miedo dar mis recorridos por todo el lugar, caminando entre las lápidas con todo el respeto que se merecen nuestros familiares que ya no están con nosotros, por lo que al pasar entre sus lápidas siempre les he pedido permiso y me he disculpado por pasar sobre ellos. Los únicos sonidos que escuchaba eran los del viento y las hojas de los árboles que se alborotaban y caían las hojas. A medida que caminaba, me ayudaba de una vieja linterna de baterías que utilizaba en mi turno, ya que lamentablemente no había muy buena iluminación en todo el terreno, pues el cementerio municipal no tenía buenos cuidados y menos buen alumbrado. Así que me ayudaba de mi propia linterna para evitar tropezar entre los caminos irregulares de tierra por los que tenía que pasar. Y como era temporada de lluvias, era fácil poder caer por todo el lodo que se hacía en todas partes. Pero en una ocasión que me encontraba en el pequeño cuarto que teníamos en la entrada del cementerio, donde guardábamos algunas herramientas, escuché que algunas personas estaban hablando afuera. De inmediato salí con mi linterna para ver de quién se trataba, pero no veía a nadie. Las voces se fueron escuchando un poco más lejos y comencé a avanzar, adentrándome más al cementerio. Yo llegué a pensar que se trataba de algunos brujos que hacen cosas malas en el lugar, pero luego de recorrer toda la zona no encontré a nadie, pero seguí escuchando las voces.
Se escuchaban de adultos masculinos, pero no distinguía qué era lo que en verdad decían. Era cerca de las 4 de la madrugada. Aunque no me daba mucho miedo escuchar esas voces, supuse que eran de los difuntos que quizás se estaban manifestando de alguna manera. Así que solo me puse a rezar un par de Padres Nuestros y seguí con mi trabajo. Pues aunque no todo tiene explicación en la vida, quizás algunos difuntos siguen en este plano pensando que siguen vivos. O quizás ya no sean nuestros difuntos, sino entes malignos del más allá que se hacen presentes en estos lugares llenos de sufrimiento y tristeza por nuestros familiares que ya no están con nosotros. Yo sigo trabajando en el panteón, y aunque tengo muchas anécdotas como esta, sé que ellos no pueden hacerme daño como seguro lo harían los vivos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y algún comentario. Y puedes suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Muy buenas noches.